Por aquí les habla su amigo hermano Alexander Hell. Hermanos, y vamos a continuar hoy con este ciclo de estudios que hemos ido llevando en estos últimos 5 días, con el único tema que es el tema en realidad principal y más importante de toda la Biblia: el Padre Celestial, el único Dios verdadero. Ese es el tema primordial en todas las Sagradas Escrituras, hermanos, tal como hemos venido conociendo en todos los capítulos que ya hemos analizado. Recuerden que el capítulo pasado que leímos, el tema trataba sobre la definición de la doctrina enoteísta y la posición del Padre Celestial como Dios de dioses, dando a demostrar la Biblia que el Dios Padre es el Dios supremo, que como persona, porque eso es lo que Él es, una persona literal, o sea, como persona no hay nadie como Él. Él es único en su género, único como persona, el Todopoderoso, el único creador de todas las cosas. Y claro, el pasaje principal que usamos en el estudio pasado fue en Isaías 46, verso 9. Un tema impresionante, es un pasaje impresionante, hermanos. Se lo voy a leer, dice: acuérdense de las cosas anteriores. Eso es el Dios Padre quien está hablando, ¿eh? Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Eso es impresionante, como Dios mismo lo dice, el Padre Celestial. No hay ninguno como yo. O sea, ni en los cielos y la tierra, hermanos, no hay nadie exactamente y literalmente como la persona del Padre Celestial. Entonces, hermanos, en estos 7 capítulos o subtemas que leímos anteriormente, hemos aprendido parte de la razón del por qué este Dios supremo, el Padre Celestial, habla de esa manera. No hay nadie como yo, es que no lo hay. ¿Por qué razón? Porque Él es el único autoexistente en primer lugar, el único que tiene una eternidad absoluta sin principio y sin fin. Es el único. Es el único creador de todas las cosas. No necesitó ayuda de nadie para crear todas las cosas en simplemente 6 días, literales. Impresionante. Es el único ser que se conecta a toda su creación a través de su poder, a través de su espíritu. Está conectado a todo. Por eso nada escapa a su voluntad y a su conocimiento. Son muchísimas las cualidades de este Dios supremo, del Padre Celestial, Yahvé de los ejércitos, que te confirman que no hay nadie como Él. Literalmente como Él, imposible, que nadie es así. También es por esta la razón por la cual Satanás, el diablo, a través de los siglos se ha empeñado en traer confusión a la humanidad de cómo es la persona del Padre, del Dios Supremo. Ese ha sido el trabajo del diablo, el máximo trabajo, traer ese tipo de confusión. En primer lugar, las religiones paganas con la idolatría, miles y miles de dioses falsos. Pero lo peor de todo es que esa idolatría está metida en la cristiandad. Claro está que en la cristiandad apóstata, ese tipo de idolatría, como por ejemplo la Santísima Trinidad, que cuando la Biblia dice el mismo Dios hablando, no hay nadie como yo, pues los credos trinitarios, como el de Atanasio, por ejemplo, contradicen eso que dice Dios. Porque dice ese credo trinitario que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos y coiguales. O sea, desafiando lo que Dios dijo. Y ahí se desarrolla en el trinitarismo un Dios siamés, un ser grotesco, 3 personas metidos en uno, un solo ser. O sea, un ser de 3 cabezas, evidentemente, aunque lo quieran negar los trinitarios. Pero eso es lo que ellos definen, aunque no quieran. Eso es lo que ellos definen. Aunque después dicen, no, es un misterio que no se entiende. Ajá.
¿Y dónde dice la Biblia que el Padre Celestial es un Dios trino, un misterio que no se entiende? ¿Dónde dice la Biblia eso? En ningún sitio. Entonces, esa es parte de la idolatría metida en la cristiandad apóstata, la adoración a la Santísima Trinidad. Es un diseño meticuloso del mismo diablo, señores. Una cosa impresionante. Pero el Dios Padre, el Dios Supremo, que tiene conocimiento de todo y gobierna todo, claro está que Él no va a dejar la verdad oculta, sino que la verdad va a vencer. De eso estamos seguros. Porque hay otra doctrina de demonios que quiere traer confusión sobre la personalidad del Padre, que es la doctrina unicitaria. Una doctrina que en realidad es algo totalmente ridículo. Es ridículo. Porque esa doctrina lo que dice es que quien vino a la tierra a hacer el sacrificio no fue ningún hijo de Dios, sino que fue Dios el Padre mismo disfrazado de hijo. Algo ridículo, algo patético. Y retuercen los pasajes bíblicos de forma grotescas estos unicitarios para poder apoyar su doctrina. Una doctrina absurda, porque la Biblia dice bien claro, ahí 1 Timoteo, el apóstol Pablo dice que el Dios Padre es el único inmortal. O sea, el Dios Padre nunca ha muerto y nunca podrá morir. Sin embargo, Jesucristo murió en un madero de tormento, aunque el Dios Padre lo resucitó al tercer día. Pero estos unicitarios dicen, no. Eso no fue ningún hijo de Dios, ese fue Dios que se disfrazó de hijo. O sea, son doctrinas de demonios que se ha inventado el diablo con el único fin precisamente de traer confusión sobre quién es el Padre, la personalidad del Padre, quién es Él como persona. Ese ha sido el trabajo máximo de Satanás, el máximo. Pero repito, hermanos, la verdad al final siempre va a vencer. ¿Por qué razón? Porque Dios el Padre, el Todopoderoso, está de parte de la verdad. Y Él a su remanente fiel le va a mostrar la verdad. Le va a mostrar quién es Él. Porque Él dejó todas las herramientas para conocerle en las Sagradas Escrituras. Y uno de los pasajes básicos que hemos venido analizando desde el principio de esta secuencia de estudio, pues se lo voy a leer otra vez para que ustedes vean que a Dios el Padre sí se le puede conocer y entender. El pasaje está en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 24. Dios mismo es quien está hablando y dice, mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy Yahvé, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Yahvé. O sea, el Dios Padre es claro y contundente. Podemos entenderlo y conocerlo, dice Él aquí. Y si Él lo dice, yo lo creo. ¿Por qué? Porque conocerlo a Él es parte de lo que necesito para lograr la salvación. Lo dijo Jesucristo ahí en Juan 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Así lo dice Jesucristo. O sea que si Jesús y principalmente el Padre Celestial dicen que a Él se le puede conocer, es porque se le puede conocer y entender también. Entonces, hermanos, reconociendo esto, que el Dios Padre es un Dios único, un Dios supremo, un Dios que no tiene igual, nadie es como Él, no existe otro igual. Este tema que vamos a analizar, que es el número 8, merece este título. Dice el título, solo al Padre Celestial debemos de elevar nuestra oración y nuestra máxima alabanza y adoración. Es un tema impresionante, hermanos, y verán ustedes que todo está basado en las Sagradas Escrituras. Y es un tema contundente en contra de la falsa doctrina, sobre todo la falsa doctrina trinitaria, donde se le da adoración y gloria incluso a un personaje que es inexistente, que es una supuesta tercera persona del Dios Trino, al cual mañosamente los trinitarios quieren confundir con el Espíritu Santo de Dios. Y ellos lo adoran
y le oran e invocan a ese supuesto Espíritu Santo, que en realidad no es el Espíritu Santo de la Biblia, sino que es el Espíritu Santo, la tercera persona de un Dios trino, descrito en los credos católicos romanos. Por lo cual ese Espíritu Santo de esos credos no es el Espíritu Santo de la Biblia, porque al Espíritu Santo de la Biblia no se le adora ni se le rinde culto. Entonces este tema, repito, solo al Padre Celestial debemos de elevar nuestra oración y nuestra máxima alabanza y adoración es para hacer justicia bíblicamente a nuestro Dios Padre, a nuestro Dios Supremo, que es ciertamente el digno de la más suprema adoración. Iniciemos con la lectura. Jesús enseñó a sus discípulos a dirigir sus oraciones al Padre Celestial directamente. Vamos a confirmarlo leyendo Mateo 6, verso 9. Dice Jesús: ustedes pues oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Como vemos, nuestro Señor Jesucristo jamás enseñó a sus discípulos a elevar sus oraciones a ningún Dios trino o a sí mismo, o a una supuesta tercera persona del Dios trino. Todo lo contrario, el mismo Señor Jesucristo en persona se postraba y oraba a su Padre Celestial. De este modo nos daba a todos el ejemplo. Por ejemplo, el capítulo 17 del Evangelio de Juan está dedicado completito a la oración más extensa que el Señor Jesucristo eleva al Padre Celestial, levantando sus ojos al cielo. El capítulo completito, hermanos. Es nuestro Señor Jesucristo orándole a su Padre Celestial, intercediendo ahí por sus apóstoles y por toda la iglesia. Y también, claro está, en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo se postraba hasta tocar el suelo con la frente, clamando con todas sus fuerzas al Padre Celestial. Lo pueden leer en Lucas 22, versos 39 al 46. Nuestro Señor Jesucristo jamás elevó su oración dirigiéndose a una supuesta tercera persona del Dios Trino, ya que dicho Dios Trino en realidad no existe. Por tanto, hermanos, el mismo Señor Jesús enseña que nuestras peticiones deben ser dirigidas al Padre Celestial. Vamos a confirmarlo nuevamente. Mateo 18, verso 19 dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, verso 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Ahora, hermanos, para nosotros los cristianos debemos de entender que hay un mediador entre Dios y los hombres, por lo cual debemos de acercarnos a Dios el Padre a través de la persona del Señor Jesucristo. Vamos a leerlo aquí en Efesios 2, verso 12, donde dice: en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él, o sea, en Jesús. También en Efesios 2, verso 18, dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Y enseñando a sus discípulos a orar, Jesús culmina diciendo estas impresionantes palabras. Él dice: en ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado a mí, y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Fíjense, hermanos, que con solamente amar a Jesús y reconocer que Él salió de Dios,
con eso tenemos asegurado el compañerismo del Dios Supremo, el amor de Dios Supremo, de que Él escucha nuestras oraciones y peticiones. Y que Él mismo nos premia por el simple hecho de que nosotros amamos a su Hijo, un Hijo que salió de Él. Por eso lo peligroso de esa doctrina unicitaria, eso es peligrosísimo, porque los unicitarios niegan rotundamente que Jesús salió del Padre. Lo niegan, y que vino a la tierra. Eso lo niegan ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, repito, que quien vino a la tierra no fue ningún hijo de Dios, sino que Dios el Padre se disfrazó de hijo. Eso es lo que enseñan los unicitarios. Pero mire lo que Jesús enseña aquí, que los discípulos se ganan el favor de Dios con solamente amar a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y reconocer que Jesús salió de Dios. Y que podemos pedir en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Que cuando hacemos esto ya con mucha fe y madurez, ya Jesús ni siquiera tiene que rogar ni interceder ante el Padre, sino que el Padre mismo nos ama y nos responde. Entonces, este pasaje lo pueden leer ahí en Juan 26, verso 26 al 28. Y así, al igual que el tema de la oración, así mismo es el tema de la adoración, así mismo. Dice aquí, también nuestra máxima adoración en espíritu y verdad debe de estar dirigida al Padre Celestial, tal y como lo ha ordenado el mismo Señor Jesucristo en Juan 4, versos 23 a 24, donde dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es el Padre quien anda buscando ese tipo de adoradores, señores. Dice aquí lo que estoy leyendo. Como podemos ver, es el Padre Celestial, no Jesucristo, quien anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y para que todos nosotros, hermanos, oigan bien, tengamos ejemplo, aquí tenemos un pasaje en el cual el mismo Señor Jesucristo en persona adora y alaba en espíritu y en verdad al Dios Padre. Vamos a leerlo aquí en Lucas 10, verso 21. Oigan lo que dice aquí. En aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermanos, ahí lo tienen bien claro, nuestro Señor Jesucristo, regocijado en su espíritu, rindiendo alabanzas y adoración al Padre Celestial, ya que las Escrituras se enseña que solamente al Dios Padre es al único, al cual se le eleva la más suprema adoración. Vamos a leer aquí en el Salmo 145, verso 3, donde dice, grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, suprema, y su grandeza es inescrutable. Esa suprema alabanza que se dirige únicamente al Padre Celestial es debido precisamente a que ese Dios Altísimo es mayor, más poderoso y el de más honra que todos los demás dioses. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, porta el título Dios o Teos. Lo pueden leer ahí en Juan 1:1. Y otros seres en los cielos y la tierra también tienen ese título. Pero ninguno de ellos, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, se les dirige alabanza o adoración en espíritu y en verdad, como solo se le puede dirigir al Dios Supremo, al Padre Celestial. Vamos a leer otro pasaje aquí en el Salmo 96, verso 4. Dice, porque grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Recuérdense, hermanos, que en el estudio pasado, en el estudio de antes de ayer creo que fue, analizábamos ese tema de que el Padre Celestial es el Dios de dioses. Los ángeles del cielo
Por ejemplo, son dioses o Elohim o poderosos. Pero esos seres celestiales no aceptan que nadie los adore. O sea, los ángeles de Dios no aceptan que nadie los adore. Es por eso que cuando el apóstol Juan se inclinó para adorar a un ángel, el ángel le dijo lo siguiente. Le dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, verso 9. Fíjense bien que ese ángel no le dijo a Juan, adora a Jesucristo, ni le dijo, adora al Dios Trino, ni le dijo, adora al Espíritu Santo. Hermanos, y es que los ángeles saben perfectamente que el Dios Trino no existe, que el Espíritu Santo no es una persona y que Jesucristo jamás pidió que se le adorara como se adora al Padre. Jamás vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo adorando a un Dios Trino, mucho menos a una supuesta tercera persona de un Dios Trino. Si el Señor Jesucristo fuese el mismo Padre Celestial, como aseguran los apóstatas unicitarios, seguro que hubiera exigido adoración para sí mismo. Sin embargo, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, diciéndole a Jesús que le iba a entregar todos los reinos de la tierra si postrado adoraba a Satanás, Jesús le respondió lo siguiente al diablo. Le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Oiga qué reprensión le lanzó Jesucristo a Satanás. Vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Por eso leímos anteriormente cómo Jesús, regocijado en espíritu, adora a su Padre Celestial. Estas palabras de Jesús que leímos ahí en Mateo 4:10 se encuentran en el Antiguo Testamento, específicamente en Deuteronomio 6, verso 13, donde dice lo siguiente, temerás solo a Yahvé tu Dios y a Él adorarás. ¿Se fijaron? Temerás, o mejor dicho, respetarás solo a Yahvé tu Dios, solo a Él y a Él adorarás. O sea que lo mismo que se está enseñando en el Antiguo Testamento, lo está enseñando aquí Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y está reprendiendo al mismo Satanás con esas palabras. Ahora, ¿qué implica la adoración? ¿Acaso la adoración es simplemente levantar las manos y clamar y arrodillarse? Bueno, eso es parte. Ahora, en Deuteronomio 10:12 se enseña que la máxima adoración en espíritu y en verdad está muy ligado a la obediencia y el amor profundo del creyente al Dios Supremo. Vamos a leer entonces aquí en Deuteronomio 10, verso 12. Dice, ¿qué requiere de ti el Señor Yahvé tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, o sea, que lo respete, que andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios quiere de un verdadero adorador. Lo que dice ahí ese pasaje, que ese adorador respete a Yahvé su Dios, que ande en todos sus caminos, que le ame y le sirva de todo corazón y con toda su alma. Ese es un verdadero adorador. Y eso fue lo que nos enseñó Jesucristo con su ejemplo de vida, que obedeció a su Padre hasta la muerte. Aun cuando en el Getsemaní Jesús decía, Padre mío, pasa de mí esta copa. Pero luego decía, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tuvo que aceptar la muerte, y una muerte terrible. Por eso Dios lo resucitó de entre los muertos el tercer día. Y ya ustedes ven cómo Dios lo ha premiado. A nuestro Señor Jesucristo evidentemente lo podemos honrar, tal y como honramos al Padre Celestial, ya que el Señor Jesucristo es el medio usado por Dios para salvar a los creyentes, tal como se lee en Juan 5, 23 al 25, donde Jesús dice,
para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Pero la adoración máxima en espíritu y en verdad solo es dedicada al Padre Celestial, solamente. Y deseo, hermanos, yo, Alexander Hell, de todo corazón, que esto quede bien claro. Con este estudio no estamos menospreciando a nuestro Señor Jesucristo, ni minimizándolo tampoco, para nada. Lo que en realidad estamos haciendo es darle al Padre Celestial, al Dios Supremo, el lugar que les corresponde. Y también dándole al Señor Jesucristo el lugar que le corresponde en las Sagradas Escrituras, ya que en el sistema apóstata iglesiero han tergiversado las posiciones de ambos dioses. El trinitarismo, en el credo católico de Atanasio, ha hecho de Jesús un ser coigual a su propio Padre, lo cual es totalmente falso, ya que no existe ninguna persona divina que sea exactamente y literalmente igual que el Padre Celestial, tal y como lo dice el propio Padre Celestial en el pasaje que vuelvo nuevamente a leerles a ustedes, Isaías 46, verso 9. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Por lo cual el Señor Jesucristo mismo en persona reconoce que el Padre es un Dios mayor que sí mismo. Vamos a leerlo aquí en Juan 14, verso 26. Juan 14, verso 28. Jesús dijo, si me aman, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y en Juan 10, 29, Jesús dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. O sea que en un pasaje Jesús dice que el Padre es mayor que yo, o sea, mayor que el mismo Jesucristo. Y en el otro pasaje Jesús dice que el Padre es mayor que todos. O sea, está repitiendo lo mismo que dice el Dios Padre, que no hay Dios como yo, que no lo hay. Pero algunos trinitarios, guiándose por la enseñanza del credo de Atanasio, el credo trinitario ese, aseguran que cuando Jesús dijo que el Padre es mayor, Jesús lo estaba diciendo supuestamente porque en ese momento estaba en condición humana, pero eso no es lo que dice el texto. Jesús nunca dijo, bueno, ahora como yo soy un ser humano, ahora mi Padre es mayor que yo. Denme un texto trinitario que lo diga así literal, que lo diga así mismo. Ahora como yo soy un ser humano, ahora mi Padre es mayor que yo. Denme un texto que lo diga así, a que no se atreven a dármelo. ¿Saben por qué? Porque no existe. Ustedes lo que hacen es interpretar la Biblia mal y ponen a la Biblia a decir cosas que no dice. Jesús simplemente dijo que el Padre es mayor y punto. Y además es mayor que todos. Es mayor que Jesús y es mayor que todos. Palabras textuales de Jesucristo. Y como el Padre es mayor, pues esa es la razón por la cual Jesús se sometía a las órdenes del Padre Celestial. Jesús oraba al Padre Celestial y Jesús adoraba en espíritu al Padre Celestial. Esa doctrina blasfema y antibíblica de rendir adoración o reconocimiento a una supuesta tercera persona del Dios Trino, la cual los trinitarios confunden con el Espíritu Santo, es de procedencia evidentemente satánica. Esa orden no está en la Biblia. En la Biblia nunca se enseña a adorar o a clamar o a pedirle al Espíritu Santo. Si vamos a la historia, hermanos, si vamos a la historia de la iglesia, específicamente al año 483 después de Cristo, nos vamos a dar cuenta que en ese año los lacayos de la gran ramera católica romana tomaron el credo niceno, el cual es totalmente bíblico, y lo pervirtieron, añadiendo una cláusula apóstata que dice de la siguiente manera. Oigan lo que dice, hermanos. Ese credo niceno constantinopolitano. Escuchen esto, dice: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que junto al Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Señores, por esto es de risa. Porque es mejor reírse que enojarse. Evidentemente, cosas semejantes no se encuentran en ninguna parte de las páginas de la Biblia.
ya que ni Jesús ni sus apóstoles, mucho menos los profetas del Antiguo Testamento, jamás dijeron que el Espíritu Santo sea un Señor que da vida. Mucho menos jamás dijeron que el Espíritu Santo, o sea, que al Espíritu Santo se le rinda adoración y gloria. Eso solo existe en los credos o dogmas creados por los teólogos de la gran ramera católica romana y por ende del mismo diablo, el cual siempre ha tratado de desviar a otros la adoración que solo se merece el Padre Celestial. Es por eso que muchas iglesias evangélicas trinitarias me he encontrado con esos supuestos cristianos invocando al Espíritu Santo, orando al Espíritu Santo y adorando al Espíritu Santo como si el Espíritu Santo fuera una persona, la tercera persona del Dios Trino, algo que no enseña la Biblia. El Espíritu Santo, como bien sabemos, es simplemente el poder del Altísimo, el Espíritu de Dios. Por otro lado, peor aún la blasfema doctrina unicitaria, la cual afirma la gran mentira de que quien vino a la tierra en forma de hombre a hacer el sacrificio no fue ningún hijo de Dios, sino que fue supuestamente el mismo Dios Padre quien se disfrazó de carne y sangre y tomó el título, papel o rol de hijo. Los unicitarios han eliminado al verdadero Hijo de Dios que muestra la Biblia y han transformado al propio Dios Padre en su mismo Hijo, una especie de Dios esquizofrénico que se hace pasar por quien en realidad no es. La doctrina unicitaria es la doctrina más absurda, como ya he dicho, y aberrante que puede existir, pues la Biblia dice que Dios es el único inmortal, jamás puede morir. 1 Timoteo 3:16. Sin embargo, los unicitarios dicen que fue el mismo Dios Padre quien murió clavado en un madero de tormento. Entonces, como dije anteriormente, a nuestro Señor Jesucristo le rendimos reconocimiento y pleitesía, le honramos, porque sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. 1 Corintios 11:3. Y como Él es el rey de la iglesia o la cabeza de la iglesia, podemos inclinarnos ante Él. Según Mateo 28, verso 17. Y hablando de ese pasaje de Mateo 28, 17, donde se dice que los apóstoles adoraron a Jesús, esa es una mala traducción de la Reina Valera y de otras versiones, ya que la palabra griega usada ahí es proskuneo, lo cual significa arrodillarse o inclinarse con respeto ante una autoridad superior. Esto quiere decir que ante nuestro Señor Jesucristo nos podemos inclinar y reconocerlo como el Rey o cabeza de la iglesia. Ahora mismo en el cielo, junto a su Padre Celestial, Jesús recibe reconocimiento. Vamos a leer aquí en Apocalipsis 5, versos 11 al 13. Dice: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero, hermanos, siguiendo la misma secuencia, el contexto de ese texto, ese pasaje termina rindiendo evidentemente la máxima adoración solamente al Dios Padre. Mire cómo sigue el pasaje en Apocalipsis 5, verso 14. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, hermanos, que Jesús tiene montones de reconocimiento junto al Padre, pero aquí vemos que al final la adoración se dirige únicamente al Padre Celestial por los siglos de los siglos. Ahora, lo que nunca vamos a encontrar en toda la Biblia es que se le rinda algún tipo de reconocimiento u honra al Espíritu Santo, como si éste fuera parte de algún Dios trino.
Es por eso que estamos haciendo estos estudios bíblicos, analizando las escrituras muy a fondo, para poder conocer verdaderamente quién es en realidad el Dios Padre y su posición en la Biblia, y quién es verdaderamente el Señor Jesucristo y su posición como Hijo de Dios en la Biblia. Y al mismo tiempo, tal como hemos hecho hoy, desenmascarar esas doctrinas de demonios como el trinitarismo, el unicitarismo y el unitarismo. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy.